porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Porque esa misericordia nos alcanzó y hoy estamos aquí y gozamos de ese privilegio de ser hijos de Dios. Señor, gracias, papá. Te exaltamos y te adoramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, el tema que traje en esta noche se titula En medio del proceso, la fe te sustenta. ¿Cómo se llama el tema? En medio del proceso, la fe te sustenta. Amén. Hoy en día la iglesia del Señor ha estado atravesando tiempos difíciles, días malos. Aún la palabra del Señor nos dice que vienen días malos. ¿Cuántos saben que estamos en días malos? Hay días muy malos y aún la iglesia del Señor puede estar pasando momentos de dificultad, procesos, ¿sí? Pero son los días en que nuestra fe debe ir en aumento. Mientras más el día sea malo, nuestra fe va aumentando, nuestra fe va creciendo. Amén. Debemos tener en cuenta que estos días malos son los días que debemos caminar por fe y no por vista. Pregúntele al que está a su lado, ¿qué ven tus ojos? ¿Qué es lo que vemos? Hoy en día nosotros podemos ver circunstancias fuertes en la economía, lo que está pasando en el país, cosas adversas a lo que el Señor ya ha predestinado para nuestras vidas. Pero no debemos caminar por eso que vemos, sino por lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor es verdad. Y esa es la verdad en la que tú y yo, iglesia, debemos caminar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no por vista. El que camina hacia lo que ven sus ojos, amado hermano, está perdiendo el tiempo. Pero el que camina por fe va hacia lo sobrenatural de Dios. El que camina por fe va a lo que para ti es inalcanzable. Cuando tú caminas con fe, por medio de esa fe tú vas a poder alcanzar todas las cosas. ¿Cuántos lo creen? Anteriormente, sin Cristo, nosotros creíamos en muchas cosas. ¿Cuántos creían en tantas cosas? Si estábamos enfermos, mira, anda para el médico fulanito de tal, que ese te va a sanar. Mira, que ese yo tenía esto y ese me sanó, ese me curó. ¿Lo han escuchado? Tómate esta tomita de hojita de guayaba, que eso te va a destapar hasta los bronquios. Pero tómatela con fe. ¿Cuántos han escuchado eso? Y creíamos entre esas otras tantas cosas, ¿verdad que sí? Y con fe no las tomábamos y eso resultaba en nuestras vidas. ¿Sí o no? Y de esa manera hicimos muchos de nosotros, o casi todos, para no decir que todos. Pero dígale al que está a su lado, la fe te sustenta. Si anteriormente, que no teníamos a Cristo, creíamos en eso, creíamos en una tomita, en un té que nos preparaban para desinflamar, que nos preparaban para la tos, ¿por qué ahora no hacer lo que tenemos todo con Cristo? Dígale al que está a su lado, con Cristo lo tienes todo. Con Cristo lo tenemos todos, amén. Amada iglesia, estamos en un tiempo donde buscar a Dios es una prioridad, no es una opción. Buscar al Señor no es una opción. Que quiero cambiar mi vida y ya voy a buscar. No, esto no es una opción, es una prioridad hoy en día. Dígale al que está a su lado, Dios es una prioridad. Amén. Estamos en tiempo donde debemos abrazar su palabra, sus principios, creerle a ese Dios. A la hora de creer, cuando las cosas se tornan fuertes, difíciles, es donde nosotros debemos de dar un paso firme hacia adelante y decir, yo creo en mi Dios porque Él me salvó, porque Él me rescató. En momentos de dificultad donde tú tienes que pararte firme y decir, yo he creído en un Dios poderoso. En un tiempo de dificultad donde tú tienes que levantarte firme y demostrar en quién has creído. Pregúntele al que está a su lado, ¿en quién has creído?
¿En quién hemos creído? ¿A cuál Dios nosotros servimos? Yo le sirvo a un Dios poderoso y un Dios grande, un Dios hacedor de milagros. Y ese Dios tú también le sirves. Amén. Un Dios que tienes que creerle. Tu fe debe ser genuina. Tu fe debe ser verdadera. Amén. Amén o no amén. Tu fe, amada iglesia, debe estar puesta en la persona correcta. Y esa persona se llama Cristo Jesús. Esa persona que no te va a fallar, esa persona que aunque tú le seas infiel, Él va a permanecer fiel. Amén. Esa persona que aunque tú puedas cometer los errores que cometas, Él siempre va a permanecer allí para ti, esperándote con los brazos abiertos. En esa persona es que tú tienes que colocar tu fe, tu esperanza. Amén. Amén o no amén. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La palabra nos dice: puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué? Pregúntele al que está a su lado, ¿por qué? Porque Él es nuestro ayudador en tiempos difíciles, en tiempos de dificultad, en tiempos de angustia. El Señor, amada iglesia, nos ayuda a mantenernos firmes en esos momentos de dificultad que tú puedas estar pasando, en esos momentos de angustia, porque se fue un familiar y tienes tantos días que no sabes de él. En esos momentos difíciles, la fe en el Señor te va a mantener firme, sin flaquear, sin menguar, sin desviarte para ningún lado, sino permanecer alineado al propósito de Dios. Amén. Amén o no amén. Aleluya. Cuando hablamos de fe, amada iglesia, es imposible proclamar la fe si no es por medio de Cristo. Dígale al que está a su lado: Jesús es el consumador de la fe. En la Nueva Traducción Viviente, el mismo Hebreos 12:2 dice: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Qué dice la palabra? Él es el campeón que inicia y perfecciona tu fe. ¿Cómo está tu fe hoy en día? ¿Cómo está? ¿Tienes una fe firme? ¿Una fe inamovible? ¿Cómo es tu fe? Pregúntele al que está a tu lado: ¿cómo está tu fe hoy en día? Nuestro Señor Jesucristo es el autor de una fe viva, de una fe que camina, de una fe que venció las adversidades de este mundo. A ese Dios al que nosotros abrimos nuestro corazón, ese es el autor de esa fe. Una fe inamovible, diga conmigo: una fe inamovible. Una fe que venció hasta la muerte. Hay un dicho que dice que todo en esta vida tiene solución menos la muerte. Pero déjame decirte que hasta para la muerte hay solución. Cristo Jesús es la solución para la muerte. Cristo, dígale al que está a su lado creyéndole: Cristo Jesús es la solución hasta para la muerte. Dígale: llegó Cristo. Vamos, dígalo, llegó Cristo. Cristo llegó para vencer cualquier circunstancia adversa a los problemas que tú puedas estar atravesando. Amén. Cristo llegó para darte vida en abundancia, para darte solución al problema que te dijeron que no había solución. Diga conmigo: Cristo es la solución del problema. Cristo es la solución del problema, amada iglesia. Nuestro Señor Jesucristo vino a romper todos los paradigmas, aún de la ciencia. ¿Cuántos están pasando por dificultades? Por proceso. Levanten la mano. Levanten la mano. La gran mayoría hoy en día está pasando por problemas. Bien sea porque el familiar se enfermó, bien sea porque mi casa, si abro la nevera, está como el Polo Norte, agua y hielo, no hay más nada.
o X, cualquier circunstancia, póngale usted el nombre. Usted sabe más que yo lo que usted está pasando, ¿verdad que sí? Pero llegó Cristo. Yo te vengo a decir hoy que llegó Cristo para darle solución a tu problema. Llegó Cristo para solventar la situación que tú puedas estar viviendo. Llegó Cristo para proveer todo lo que tú necesitas, lo que tu familia necesita, lo que tus hijos necesitan. El Cristo Jesús es la solución a nuestro problema. Amén. Nuestro Señor venció absolutamente todo. Todo. La palabra del Señor en Juan 10:10 dice que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Pero dice, yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Amén. Una fe firme en el Señor es una fe que plena, que llena todo, absolutamente todo. Yo puedo decir, me puede faltar todo menos la fe. Nosotros los hijos de Dios nos puede faltar todo, pero la fe no nos puede faltar. Dígale al que está a su lado, la fe no puede faltarte. Y dígale al que está a su lado, la fe te sustenta. Amada iglesia, la fe nos sustenta. Santiago 1:2-4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aleluya. En los procesos que nosotros podamos estar pasando, amada iglesia, nuestra fe es probada. Los procesos que tú pases no es casualidad. Es para que perfecciones tu fe. Es para que tu fe crezca. La fe desarrolla paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia cuando están en medio de la prueba? En medio de las pruebas yo aprendí paciencia. En medio de las circunstancias yo aprendí paciencia. Yo era una persona que me quería las cosas así, rápido. Y aún hasta no hace mucho el Señor trató conmigo. No sé si los conté. En el retiro que fuimos la última vez con las damas, una hermana entregó unos papelitos. Y ella dice, cuando yo termine la prédica o cuando les dé la orden, ustedes van a abrir el papel. Y yo decía, ay, no, ¿para qué me lo dio entonces? Decía yo. Y no había pasado la mitad de la prédica cuando yo agarré y abrí mi papelito. ¿Y sabe qué decía el papelito? Paciencia. Casualidad. No, el Señor tratando con mi paciencia. Y en medio de estos procesos que he estado pasando últimamente, he aprendido paciencia, a esperar en el Señor. Yo era una persona que no me gustaba depender de nadie, hermano. De nadie. Yo hacía las cosas así. Y cuando veía que no la persona que yo le decía, haz esto y no lo hacía, yo iba y lo hacía porque, Dios mío, mi paciencia era de este tamaño, así, pequeñita. Y el Señor en medio de esta circunstancia ha venido probando mi paciencia. Voy a volver a leer Santiago 1:2. Grábese esto aquí en la mente. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En medio de las pruebas comienza a llamar el gozo a tu vida, comienza a llamar la alegría a tu vida. Amén. Por eso es que muchas veces a nosotros los evangélicos nos llaman locos, porque a pesar de que estamos pasando un proceso, y hermano, ¿cómo está? Bien, gracias al Señor. Aunque en tu casa pueda estar pasando lo que está pasando, aunque detrás de puertas de tu casa tú puedas vivir lo que estás viviendo, en medio de la prueba, gozaos en el Señor. Dígale al que está a su lado, en medio de la prueba, gózate. Vamos, díselo creyendo. No, usted así con esa actitud no me está convenciendo. Dígale creyendo, gózate en medio de las pruebas. Gózate, sé feliz en medio del proceso. La hermana Magali, en estos días me dio una palabra que se la dio su hijo es inconverso. Y el hijo le dijo, mamá, vive tu día a día como te lo presenta el Señor. Si estás viviendo prueba tras prueba, vive tu día como te lo presenta el Señor. Mañana será mejor porque Cristo está contigo, pero tienes que tener la certeza y la convicción, amado hermano, que Cristo está contigo.
Yo les decía el viernes que en medio de las pruebas muchas veces nos sentimos solos. Y oramos y Dios mío, Señor, como que no te escucho, Señor, como que no me respondes. ¿A cuánto les ha pasado? A mí sola. Nos ha pasado. Pero cuando vemos la respuesta de Dios, amado hermano, nos caemos para atrás. Porque no es como nosotros queremos. Dígale al que está a su lado, no es como tú quieres. Es como Dios dice que es. Es como Dios dice que va a ser. Amén. Espera en el Señor. Esperemos en el Señor porque Él va a actuar. Él va a hacer algo poderoso en tu vida, en la vida de tu familia. Amén. Estás pasando por procesos de enfermedades en tu familia. Confía en el Señor. Que ves la cosa fea y los diagnósticos son feos y los diagnósticos son fuertes. Confía en el Señor porque Él va a hacer la obra grande, una obra grande y poderosa. Amén. Pero tienes que creerlo. Aunque tú veas lo que veas, dije en el principio, por fe andamos y no por vista. Amén. Por fe andamos y no por vista. Amén. El proceso que podamos estar viviendo es una oportunidad para glorificar y exaltar el nombre del Señor. ¿Cuántos lo creen? El proceso que estás viviendo es para demostrar las maravillas que Dios está haciendo en tu vida. Para que aquellos cuando te vieron en el proceso y cuando te vean levantado, tú puedas decir, eso fue gracias a Dios. Yo le doy gloria a Dios porque me levantó. Yo le doy gloria a Dios porque me sacó de donde yo estaba. Entonces no reneguemos de los procesos que podamos estar viviendo hoy en día. ¿Usted se imagina que Cristo hubiese dicho, no voy a la cruz? Sé el proceso por el cual voy a pasar. ¿Dónde estaríamos usted y yo en este momento? ¿Dónde estaríamos? Pero él no le importó el proceso que iba a pasar, porque su amor era más grande. Su amor era más grande. El amor que Cristo tiene por ti es más grande y no le importó el proceso. Muchas veces cuando estamos pasando por procesos y circunstancias, lo que hacemos es alejarnos de la iglesia. Lo que hacemos es alejarnos del Señor. Dejamos de venir. Dejamos de orar, de buscarle. En medio del proceso es cuando más debemos estar agarrados de la mano del Señor. A ver, aquí, presten atención aquí. Que no le distraiga nada. Que no lo distraiga nada. A ver, los veo incómodos. Usted dijo mi pastora, tiene que aprender a bajar la Santa María. No escuche lo que está de ahí, de ese pedazo para allá, usted no escuche. Usted escuche lo que está aquí, que es la palabra del Señor. Amén. Amada iglesia, debemos estar con esa fe inquebrantable. Esa fe que no nos pueda mover con nada. Nada nos mueve. Nada me mueve del camino. Nada me mueve del propósito. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué hago cuando estoy pasando por esos procesos? ¿Qué hago? ¿Me alejo o busco más del Señor? ¿Cómo se te hacen las cosas estando en el Señor? Quiero que tú analices. Ya alguien por allá dijo fácil. Es fácil decirlo, ¿verdad que sí? Pero muchas veces el proceso es fuerte. Pero agarrado del Señor todo se hace más fácil y más ligero. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Pero en el Señor. Pero si tú te alejas del Señor, ¿cómo va a ser esa carga que tú llevas a cuesta? ¿Cómo va a ser? Yo siempre coloco este ejemplo. Usted imagínese agarrarse un saco de yuca y colóqueselo en la espalda. Es fuerte, ¿verdad que sí? Pero más pesan las cargas espirituales. Déjeme decirle que más pesa que un saco de yuca, ¿yo? Pero con la fe puesta en el Señor vamos a saber sobrellevar cada una de estas circunstancias. Amén. Amén o no amén. Gloria a Dios. Yo quiero, para los que están anotando,
desarrollar o vamos a ver, a definir qué es la palabra sustentar. ¿Me permiten beber agua? ¿Qué es sustentar? Dice, aquello que sirve para dar vigor, fuerza y permanencia. Unos sinónimos, sostén, apoyo. Otro concepto de la palabra sustentar, sostener algo para que no se caiga o se tuerza. Otros sinónimos dice soportar, sostener, sujetar, afirmar, aguantar. Y eso es lo que hace la fe en nuestras vidas. Nos da el sustento para mantenernos firmes, para que no nos caigamos, para que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. La fe hace que nosotros podamos permanecer con nuestra mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo, amada iglesia. Eso hace la fe. La fe me hace soportar. Dígale al que está a su lado, soporta. Soporta la prueba. Soporta el proceso, porque Dios te va a dar la victoria. Pero si te mantienes firme, porque si tú menguas, si tú caes, si tú desmayas, no vas a recibir la recompensa que ya Dios ha prometido para tu vida. Amén. Amén o no amén. Entonces, cuando nuestra fe es firme, nos ayuda a no caer, ¿sí? Y a no menguar en medio de la dificultad, en medio de la prueba. Puedes llorar, puedes afligirte. ¿Cuántos han llorado en medio de la prueba? Puedes llorar, se vale estar afligido. La palabra del Señor dice, confía porque yo he vencido el mundo. Tendréis a hacer esa prueba que tú te estás pasando. Amén. Dígale al que está a su lado, confía en el Señor. Cristo venció. Confía en el Señor, amada iglesia, porque ya el Señor venció. Venció todo. Dice que Él se llevó todo. Enfermedades, procesos, circunstancias. El Señor se llevó absolutamente todo. Confía en el Señor. Muchos tienen la mirada puesta en el problema. Y vemos el problema más grande que nuestro Señor. Lo vemos inmenso. Pero déjame decirte que estos ojos que están viendo a ese gigante que se te levantó, a ese gigante que está haciendo de tropiezo para ti, tú tienes que poner la mirada en el Señor Jesucristo. Dígale al que está a su lado, no mires el gigante. Cuando esos ojos tuyos y míos están puestos en el Señor Jesucristo, venga lo que venga, nada te va a mover. Venga lo que venga, nada te va a mover. Absolutamente nada. Sea circunstancias, problemas, enfermedades, problemas económicos en el matrimonio, nada te va a mover. Diga conmigo, nada me va a mover. ¿Por qué? Porque te vas a mantener firme en la fe. Te vas a mantener firme en la fe y vas a decir, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Dios me ayuda, yo sé que mi Dios es mi proveedor, yo sé que mi Dios es mi sustentador, yo sé que mi Dios vive, yo sé que Dios reina. Que así como me salvó un día, y como dice la palabra, me sacó del lodo cenagoso y del pozo de desesperación, así me va a librar el Señor de esta prueba que yo estoy pasando. Así me va a librar el Señor de estas circunstancias que yo estoy viviendo. Porque tu mirada está puesta en el Señor. Pero si tu mirada está puesta en tu problema, ¿qué vas a hacer? Pregúntale al que está a su lado, ¿qué vas a hacer? Pero cuando esa fe esté bien afirmada, vas a decir como dijo Daniel, cuando fue lanzado al horno de fuego.
El Dios a quien servimos, Él me va a librar del horno de fuego. Cuando tu fe está bien afirmada, tú vas a decir, mi Dios me va a librar de esta prueba de fuego que yo estoy pasando. Mi Dios me va a librar de esta circunstancia. Mi Dios me va a librar de esta enfermedad. Sea lo que sea que estés pasando, tú vas a decir, mi Dios me va a librar, porque ese es el Dios al que yo le sirvo. Ese es el Dios al que le servimos. Un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios que no te va a dejar postrado. Nosotros como seres humanos, y vemos que un hermano cae, y allí lo que hacemos muchas veces, o hacen, es meter el dedo en la llaga. Pero nuestro Dios no es así. Dígale al que está a su lado, nuestro Dios no es así. Dios te va a levantar. Dios te va a dar la victoria. Tú tienes que profetizarte a ti mismo, a ti misma, declararte victoria. Victoria, yo estoy bendecida, yo estoy en victoria, Dios me va a librar, Dios me va a salvar y comenzar a proclamarte tu palabra, tu misma palabras de bendición y no esperar que más nadie venga, amada iglesia. Mírese la mano que usted tiene, mire. Mírela usted, mírela. Usted no tiene las manos por tenerla. Agarra aceite, únjase, ministrese. Usted misma, cáigase. Digo el pastor, dese usted mismo la ofrenda y levántese y vuelva a agarrar. Usted tiene una boca para proclamar bendición. Una boca para derribar decretos. Decretos que el enemigo pudo haber levantado en tu contra. Tú tienes una boca para proclamar, para romper. No solamente para poder decirle a ese hijo, a esa hija, no veo que cambias. No, tu boca es para bendecir. Y para bendecirte a ti mismo, a ti misma. Amén. Pero tú tienes que hacerlo. Sí, entendemos que muchas veces cuando pasamos por esas circunstancias, hermano, a muchos se le hace difícil levantarse y proclamar una palabra, porque muchos se postran a llorar, pero tenemos que recobrar fuerzas en el Señor. Dígale al que está a su lado, tienes que recobrar fuerzas en el Señor. Vamos, dígale, tienes que recobrar fuerzas en el Señor. El Señor es nuestro ayudador en esos tiempos de angustia, hermano. En esos tiempos donde no vemos salida, donde todo parece más oscuro. Yo siempre decía esto, Dios mío, ¿cuándo veré la luz al final del túnel? ¿Cuántos dijeron esa palabra algún día? ¿Cuántos la dijeron? Fui la única. Ay, santo. Allá levantaron la mano, allá levantó la mano otra. Yo decía cuando las cosas iban más feas, Dios mío, ¿cuándo veré la luz al final del túnel? Una mala expresión, ¿verdad? Pero muchos decíamos así, o pensamos de esa manera. No salgo de una cuando ya me estoy metiendo en otra. En estos días y el Señor me corrigió. Yo decía, si no ando presa, me andan buscando. Hermano, es que no había salido de una. Pero el Señor nos da la victoria. Y el Señor me corrigió de mí misma, ay, Dios mío, perdóname, más nunca vuelvo a decir eso. Me estaba auto maldiciendo, vamos a decirlo de esta manera. Malas palabras, ¿verdad? Fuiste llamado para bendecir. Dígale al que está a su lado, fuiste llamado para bendecir. Para bendecirte a ti mismo, amén. Aleluya. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Aleluya. Hebreos 11 nos muestra cantidades de hombres y mujeres de fe. Amén. Mujeres y hombres que se mantuvieron inamovibles ante las persecuciones, ante los procesos que ellos pudieron estar viviendo. Esa fe intacta, esa fe que no se quebrantó, esa fe que no los hizo desviar. ¿Cuántos se parecen a esos discípulos del Señor en ese tiempo? Que a pesar de lo que estuvieran viviendo,
no se movieron. Hoy en día, el evangelio, muchos, no todos, pero muchos están viviendo un evangelio light. ¿Usted se imagina vivir en esos tiempos donde ser cristiano para ti merecía la muerte, persecución? ¿Estaríamos aquí o dónde estaríamos? Yo quiero que tú pienses, ¿estarías o no estarías? Estos hombres y mujeres, vemos en el capítulo 11 de Hebreos, que alcanzaron buen testimonio por medio de la fe. Amén. ¿Cuánto tienen buen testimonio? Estos hombres y mujeres, a pesar de que no vieron lo que Dios les había prometido, ellos se mantuvieron firmes, sin ver. El Señor Dios le dijo a Abraham, y tu descendencia será numerosa. ¿Será que Abraham lo vio? Pero hoy tú y yo somos parte de esa herencia, de esa generación numerosa que Dios le prometió a Abraham. Somos numerosos en el Señor. Y aunque él no vio, él permaneció firme y siguió creyendo. Pero cuando nosotros le pedimos algo al Señor y tenemos una semana orando, una semana clamando y pidiéndole, ya usted se cansó y ya no oró más por eso, porque usted no, Señor, ¿y cuándo me vas a responder? Aquí no hay de eso, ¿verdad que no? Tanto silencio me confunde. Tanto silencio me confunde. Amada iglesia, pero mucha iglesia del Señor es así. Cuando no ve la respuesta, ya para qué, si ya el Señor no me va a responder. Dígale al que está a su lado, no es cuando tú quieras. No es cuando tú quieras. Estos hombres y mujeres, a pesar de que fueron apedreados, aserrados, vivieron persecución, se escondieron en los montes, en las cuevas. Esa gente no se movió. Esa gente permaneció. Su fe se mantuvo intacta. Y vamos a leer un poco en Hebreos capítulo 11. Amén. Algunos versículos. Todos se saben esta cita. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. ¿Quién dio testimonio de Abel? ¿Quién fue? Dios. Amén. Dice aquí, por la fe, en el 8, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La fe te da fuerza para esperar. La fe te da fuerza para poder alcanzar lo que Dios te prometió, porque Dios, el que prometió, es fiel. Dígale al que está a su lado, el que te prometió es fiel. ¿Qué te ha prometido el Señor a ti? Pregúntele al que está a su lado, ¿qué te ha prometido Dios? ¿Ya lo estás viendo? ¿Lo estás palpando? Lo que Dios te prometió, ya lo estás viendo. Y si no lo estás viendo, pues permanece, porque Dios te lo va a dar. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él te prometió, Él lo va a hacer. Pero ¿cuándo, Señor, será eso? Espera el tiempo del Señor. Alguien una vez le dijo a mi esposo, hace tiempo ya, le dijo, tú estás perdiendo el tiempo allí en tu iglesia. Tú estás perdiendo el tiempo. Ya tú eras para que fueras pastor. Y si te venís conmigo, algo así creo que fue que le dijo. Varias personas le han dicho.
si te vienes, yo te pongo a pastorear. Y mi esposo llegó y me dijeron esto, que yo le dije, el tiempo de Dios es perfecto. Lo que Dios te ha prometido va a llegar, pero donde Dios te llamó. Si Dios te llamó a este ministerio, es aquí en este ministerio donde tú vas a dar fruto. Si Dios te llamó aquí en este ministerio, es aquí donde tú vas a salir, para donde Dios te mande. Para donde Dios te mande. Porque si Dios te prometió, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Se tarde 5, se tarde 6, se tarde un año, se tarde un día, se tarde una semana. Si Dios te prometió, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dígale al que está a su lado, Dios lo va a hacer. Solamente cree, solamente activa la fe. El pastor decía que solamente los violentos arrebataban el reino de los cielos. Por la fe usted puede arrebatar cualquier cosa que usted pueda anhelar. Por la fe usted puede arrebatar lo que Dios te prometió, pero tienes que accionarla. La fe no solamente es para decir yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios. No, la fe se activa. Dígale al que está a su lado, la fe se activa. La fe se activa. En estos días estaba mi hija mayor haciendo el proyecto de vida. Y cuando ella comenzó a hacerlo, me dijo, mami, ayúdame, porque no, y me pongo yo con ella a hacer. Pero cuando yo me estaba haciendo, ayudándola, yo pude ver a mis hijas grandes, empresarias. Y yo le dije, Señor, pero tú en ese momento, el Señor me dijo que yo era, me acordé cuando el Señor me dijo que yo era una empresaria. Y siempre me preguntaba, Señor, ¿y cómo lo logro? Señor, si yo te trabajo a ti, ¿en qué tiempo? Pero allí vi reflejado lo que Dios me prometió a mí, lo vi reflejado en mis hijas. Y de una u otra manera lo que Dios me prometió, Dios lo va a cumplir. Sea por mí, sea por mis hijas, independientemente, yo le decía a ella, independientemente de lo que usted quiera hacer. Usted tiene que sacar una profesión, usted tiene que sacar algo, pero tú vas a ser grande, le dije yo a mis hijas. A mi hija. Y en ese momento se metieron las otras. Yo también quiero hacer eso que está haciendo Camila. Y empecé a decirle, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? ¿Usted qué quiere ser cuando sea grande? Y usted son 4. Y cada una me dijo, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. Una dijo, yo quiero ser doctora. Y yo le dije, vamos a ver a quién le veo esa cualidad. Yo le dije, te la veo a ti, a una de ellas. Y una dijo, yo quiero ser repostera como mi mami. Esa fue la chiquita. Y yo le digo, usted va a ser repostera, pero usted también va a sacar una profesión. Porque yo veo más allá. La fe es ver más allá de lo que tú estás viendo. La fe es creer que aunque tú no lo puedas ver y tú puedas decir, ajá, ¿y cuándo será eso? En 10, en 15, en 8, el año que sea, pero Dios va a cumplir lo que me prometió. Dios va a cumplir en mis hijas lo que Él me prometió. Y usted tiene que comenzar a ver. Y profetizar sobre sus hijos bendición. Y declarar sobre sus vidas, sobre sus hijos bendición. Amén. Amén o no amén. Declararlo, profetizarlo, creerlo, anhelarlo. Anhelarlo, amada iglesia. Pero tienes que activarla. La palabra del Señor dice, la fe sin obras es muerta. Y yo siempre coloco este ejemplo. A mí siempre me gustó la repostería. Pero las tortas me salían como una, lo voy a decir, me salían como una chancleta, de finita y de dura. Y yo veía esos videos y ay, yo quiero unas tortas así. Y yo una vez casi le eché a una torta un cartón de huevo, porque decían que el huevo era la que daba más. Y yo decía, que más o menos, yo creo que ya estoy aprendiendo, le dije una vez a mi hermana, porque me quedó un poquito suave. Pero si yo no pongo en práctica lo que yo quiero, eso hubiese quedado muerto. Dígale al que está a su lado, la fe sin obra es muerta. Tienes que accionar, tienes que activar la fe. Amén. Tienes que accionarla. Vamos, dígaselo creyendo, tienes que accionar, actívate, vamos.
Mueva a alguien, sacuda a alguien. Así como me dijeron estos días, sacúdase el polvo, hermano. No se lo sacuda dentro de su casa. Váyase para afuera del patio y sacúdase. Usted también tiene que sacudirse. Actívese. Sí, hermano, a veces hay momentos, ay, no, como que le pedimos permiso a un pie para mover el otro. Y a veces nos pasa, se vale, pero no se vale quedar en esa situación. Usted tiene que avanzar, tiene que dar pasos firmes de fe, creyéndole al Señor. Amén. Amén o no amén. Cuando dudamos, dice aquí, de que Dios pueda hacerlo, y cuando nuestra fe flaquea, Dios se avergüenza de nosotros. Usted puede decir, Dios se avergüenza de mí. ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Yo me hice esa pregunta hoy porque eso me retumbó. Y yo dije, Señor, tú te avergüenzas de mí. Y yo se lo voy a demostrar por la palabra. En Hebreos 11:16. Dice así. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Usted puede leer todo el contexto de Hebreos 11 y usted se va a dar cuenta que estamos hablando de fe. Dice que Dios no se avergonzó de llamarse Dios de ellos, porque ellos mantuvieron su fe, aunque fueron apedreados, aunque lo mataron, aunque lo crucificaron, aunque le hicieron lo que le hicieron, ellos mantuvieron la fe en el Señor. Y Dios no se avergonzó de ellos. Pero cuando dudamos del Señor, esto me demuestra a mí que Dios se avergüenza de mí. Cuando yo dudo de Dios, cuando yo dejo de creer que Él puede hacerlo, Dios se avergüenza de mí. Y usted puede leerlo, mire, léase todo el contexto. Y usted se va a dar cuenta de lo que yo le estoy hablando. Si usted dice, no puede ser, sí puede ser. Sí puede ser. ¿Cuántos han dudado de Dios? Nadie levanta la mano. Pero en nuestras adversidades, confiamos ciegamente en el Señor. Amada iglesia, eso es una de las cosas que aunque veamos lo que veamos, no podemos dudar de nuestro Dios. No podemos dudar de nuestro Dios. Amén. Puedes estar viviendo lo peor de tu vida, pero nunca dudes que Dios te va a ayudar. Nunca dudes que Dios puede hacerlo de nuevo. Amén. Ahora, ¿cómo somos sustentados por medio de la fe? Aquí vamos a definir varios puntos para los que están anotando. ¿Cómo somos sustentados a través de la fe o por medio de la fe? Número 1, creyendo en las promesas del Señor. Amén. La palabra del Señor está llena de promesas. La palabra de Dios está llena de promesas para cada uno de nosotros. Hay muchas promesas que solamente podremos alcanzarlas por medio de la fe. No dudando, sino creyendo. Amén. En una de esas promesas podemos decir es que si nos acercamos a Dios, Él nos premia. ¿Cuántos han recibido premio de parte de Dios? Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El Señor promete premiarnos si nosotros nos acercamos a Él. Si por medio de la fe activamos, si por medio de la fe creemos que vamos a recibir lo prometido de parte de Dios. Acercarnos a Dios debemos hacerlo creyendo que Él va a responder. Si usted se acerca a Dios y dice, Señor, esto, te pido esto y esto y esto, pero si usted duda, usted va a recibir lo que usted le estaba pidiendo al Señor. No vas a recibir nada y vas a desagradar a Dios. Amén. Aunque muchas veces en el proceso que estemos pasando no podamos sentir al Señor, la voz del Señor, Dios está allí, iglesia. Dios promete siempre estar con nosotros. Amén.
Dios promete siempre estar allí. Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esto es otra promesa de parte de Dios que tú tienes que creerla. Que aunque estés pasando lo que estés pasando, Dios está contigo. Vamos, mueva al que está a su lado, mueva al que está a su lado. ¿Le está dando sueño? Si le está dando sueño, amada iglesia, te están robando la palabra. Están robando la palabra. Atentos. Es una promesa de parte de Dios. Isaías 41:13 dice, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Eso es otra promesa de parte de Dios. Él promete ayudarte en donde quiera que puedas estar pasando dificultades. Dios promete ayudarte. Dios promete estar contigo. Romanos 8:17-18 dice, y sus hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La aflicción que tú estás viviendo hoy en día no se compara con lo que Dios va a hacer mañana contigo. El proceso que tú estás viviendo no es comparado con lo que Dios va a manifestar en tu vida. Pero tú tienes que creerlo, creer esto es una promesa de parte de Dios, creer que tú eres heredera, creer que tú eres una coheredero de Dios. Amén. Creerlo, afirmar lo que Dios va a hacer, no se va a comparar. Dígale al que está a su lado, lo que estás viviendo no se va a comparar con lo que Dios va a hacer. Vamos, pero dígalo creyendo, lo que estás viviendo no se compara con lo que Dios va a hacer con tu vida. Debes creerlo y accionarlo. Amén. Debes creer que Él no te ha dejado. El Señor no te ha dejado. Aunque no lo escuches, Él está allí. Tú sigue clamando. Dígale al que está a su lado, sigue clamando. Sigue clamando. Mientras que tú estás clamando, Dios está haciendo. Mientras que tú te dispusiste, dice la palabra del Señor, desde el momento en que tú dispusiste tu corazón para orar hacia mí, yo desde ese día te envié la respuesta. Que va a haber oposición, que va a haber circunstancias, pero va a llegar la respuesta de Dios. ¿Cuánto tiempo tienes clamando porque tu hijo se convierta, porque tu esposo se convierta? No te canses de clamar porque Dios va a hacer la obra. Si Dios te prometió, lo va a cumplir. Pero tú no debes de menguar, tú no debes desmayar. Sí, tienes que seguir creyendo. Hay una hermana que ya partió con Cristo y su esposo también, pero esa mujer duró 10 años de rodillas, clamando al Señor para que su esposo se convirtiera. Y 10 años después ese hombre se convirtió. Y se convirtió de verdad a servirle completamente a Dios. Y dieron testimonio esos hombres y esa mujer. Dieron testimonio de lo que Dios hizo. Y usted pudo haber conocido a ese hombre y usted pudo haber dicho, ese hombre no le entran balas. No, todo el Señor lo hace posible. Diga, para el que cree todo es posible. Diga, para el que tiene fe todo es posible. Para el que tiene fe todo es posible. Amén. Amén. Aleluya. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando soportas las pruebas, Dios te promete una corona de vida porque Él te ama. Dígale, Cristo te ama. Dígale al que está a su lado, Dios te ama. Dios te ama. Dios te va a dar la vida, la corona de vida cuando soportes la prueba. Pero muchos en medio de la prueba soltamos la toalla. No, dígale que está a su lado, no sueltes la toalla. No soltemos la toalla. Otro punto, dando testimonio de la fe. Dígale que está a su lado, dando testimonio de la fe. Tú y yo debemos dar testimonio
de la fe. Amén. ¿Hasta dónde te ha llevado tu fe? Yo te pregunto, ¿hasta dónde te ha llevado tu fe? Y usted mismo respóndase. Mi fe me ha traído o me ha llevado hasta donde estoy hoy en día y donde estoy creyéndole firmemente a Dios que Dios va a hacer algo maravilloso y poderoso en mis hijas, en mi hogar, en mi matrimonio, en mi ministerio. Allí es donde tú tienes que estar creyendo firmemente, aunque veas la cosa color dormida. Tu fe tiene que llevarte a estar firme, creyendo plenamente en el Señor. Amén. Vamos a leer Lucas 22, 31 al 32 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En este pasaje podemos encontrar varios puntos que el Señor quiere mostrarnos. Y uno de los puntos es que Jesús conoce por lo que tú vas a pasar. Jesús no se hace de la vista gorda de lo que tú estás pasando. Él ya sabía de antemano por lo que tú ibas a pasar. Dígale al que está a su lado, Jesús sabe. Entonces podemos ver que Jesús anunció a Pedro que iba a pasar por una prueba, que el diablo lo había pedido para zarandearlo. ¿Cuántos han sido zarandeados en estos días? Reciente. Y todavía siente que están ahí en ese remesón. ¿Verdad que sí? Dígale al que está a su lado, pero Cristo te va a dar la victoria. Cristo te va a dar la victoria. Jesús sabía que la fe de Pedro iba a ser puesta a prueba. Y esa prueba que pasó, Pedro sacudió sus cimientos, hermano. Muchas veces los procesos que pasamos nos sacuden, pero nosotros tenemos que ser como esas matas de coco, que parecen una elástica, casi tocan el suelo, pero se levantan. Y cuando pasa la tormenta quedan espelucados, pero aquí están firmes, creyendo en el Señor. Muchas veces cuando estamos en esas batallas nos desgreñamos, nos vemos feas, nos vemos con ojeras, porque tengo una guerra en mi casa a medianoche y cuando me paro en la mañana, me levanto en la mañana. Mis ojos están que parecen, ¿cómo se llama ese animalito? Un mapache negro, porque las ojeras, porque no pude dormir anoche. No importa, dígale al que está a su lado, no importa que te veas fea, pero sigue peleando por lo que Dios te prometió. Sigue creyendo lo que Dios te prometió. El hombre casi no, hermano. El pastor tiene razón. Las mujeres si no se maquillan son feas. Algunas. El hombre no, el hombre se paró, se echó su gelatina y salió para la calle y listo, ¿no? Y que en victoria, fino. Pero a las mujeres se nos nota más cuando estamos pasando por procesos, ¿verdad que sí? Unas enflacamos, otras engordamos y así sucesivamente. Pero dígale al que está a su lado, no te preocupes, Dios te va a dar la victoria. Vamos, dígale, no te preocupes, Dios te va a dar la victoria. Esos cimientos que están ahí fallos, que le falta un poquito para estar bien firme, se van a caer y van a estar en los fundamentos del Señor. Tu fe va a estar puesta en los fundamentos de Cristo. Esos cimientos fallos nos los quitamos y ponemos los fundamentos del Señor. Dígale al que está a su lado, coloco los fundamentos del Señor. Pero Jesús no oró para que Pedro no pasara por ese proceso. Pedro oró para que en medio de ese proceso, Jesús oró para que Pedro en medio de su proceso saliera victorioso. Y es lo que Jesús siempre hace con nosotros. Dígale al que está a su lado nuevamente, Jesús sabe. Jesús sabe. Y Él intercede para que salgamos victoriosos de ese proceso. Jesús le dijo, Pedro, yo sé que me vas a negar, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Yo he rogado por ti para que tu fe se mantenga firme. Jesús siempre está al control de todo, iglesia. Él sabe tus luchas internas,
lo que tú piensas, los pensamientos que vienen a ti. Decía el pastor y predicaba el día domingo. Él sabe la lucha que tú estás teniendo. Él sabe el proceso que tú estás pasando. Él conoce tus debilidades. Él las conoce. Él las conoce. Amada iglesia, pero los procesos son necesarios para nuestro crecimiento. Los procesos son necesarios para nuestra madurez en el Señor, para afirmarnos, para madurar. Amén. Otro punto, Jesús intercede por mí. Este pasaje de Lucas nos muestra varios puntos, les dije. El primero, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el primero? Jesús sabe lo que yo estoy pasando. El otro punto, Jesús intercede por mí en el verso 32. Amén. En el verso 32. Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor ruega por nosotros en medio del proceso. Por eso te digo que no estamos solos. Amén. Aun cuando pasamos por la angustia, por la aflicción de lo más profundo de nuestro ser, el Señor está con nosotros. Confía que tenemos un intercesor. Confía que tenemos a alguien que se para por nosotros. Confía, dígale al que está a su lado, confía. Cristo está pendiente de lo que te está pasando. Pero dígale al que está a su lado, pero es necesario. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo, el que murió, mas aún él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo intercede por nosotros. Otro punto que está aquí en esta cita que nos refleja es que Jesús nos manda a afirmar a nuestros hermanos por nuestro testimonio. Por nuestro testimonio. Muchas personas pueden estar pasando circunstancias y se quedan calladitos después que Dios le dio la victoria. Cuentan lo malo, pero no cuentan lo bueno que Dios hizo. ¿Cuántos conocen personas y hermanos así? Cuentan lo malo, pero no cuentan lo bueno. Pero es por medio del testimonio de fe que Cristo hizo por ti, muchos se van a afirmar. Tú te estás pasando por lo que estás pasando para que ayudes a otros. Dígale al que está a su lado, ayuda a otros. Entonces nos damos cuenta que en este versículo, quiero leerla en la nueva traducción del lenguaje actual, dice, pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo. Mire lo que le dijo Jesús a Pedro. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. ¿Usted está escuchando esta palabra? ¿Usted está escuchando esta palabra? El Señor aquí nos dice que en medio de las pruebas, muchas veces nos alejamos de Él, como lo dije anteriormente. No le buscamos. No le buscamos. Nos alejamos, no queremos orar. No queremos decirle nada al Señor. No queremos hablar con nadie. Pero en medio de la prueba, aunque no tengas nada que decirle al Señor, tú tienes que llegar y rendirte delante de Él. Rendirte delante del Señor y decirle nada más, Señor, aquí estoy. Aunque no tengas nada que decirle, humíllate, reconoce que Él es Dios, que tú con tu fuerza no puedes, que con el Señor todo lo podemos. Diga conmigo, todo lo puedo en Cristo. Todo lo podemos en el Señor. Con nuestra fuerza no vamos a lograr absolutamente nada, iglesia. Con nuestra fuerza no vamos a poder llegar, pero ni a la esquina. Pero de la mano del Señor vamos a llegar lejos. Dígale al que está a su lado, de la mano del Señor vas a llegar lejos. No tiene nada que decirle, no importa. Humíllate delante de Él. Reconoce que Él es Dios, reconoce que Él es grande. Aunque no tengas nada que decirles, dile solamente, Señor, gracias. Arrodíllate delante de Él sin reproches,
sin decirle, Señor, ¿por qué esto me está pasando a mí? Porque muchas veces vamos a la presencia del Señor a decirle, a quejarnos. ¿Por qué me está pasando esto a mí, Señor? Señor, ¿por qué yo? Entonces se lo estamos deseando a otro. Ve a la presencia, amada iglesia, sin reprochar al Señor. A pesar de lo que estés pasando, Dios te va a ayudar. ¿Qué le dice el Señor? El Señor dice, después que cambie, vas a ver la victoria. Aquí el Señor le dijo, pero después cambiarás. Y cuando eso pase, yo te voy a dar la victoria. Cuando tú en medio del proceso no estás con grosería con el Señor, porque somos groseros para con el Señor muchas veces. Yo no voy más para la iglesia. Cada vez que voy, como que los problemas se aumentan más. Cada vez que voy a orar, nada. Y somos groseros con el Señor. Pero el Señor nos dice, cuando tú cambies esa grosería, cuando tú cambies el no querer venir a mí, el no querer hablarme, cuando tu duda pase, yo te voy a dar la victoria. Cuando tu duda pase, tú vas a vencer. En mí tú vas a vencer. Y después que pases esa prueba, ve y confirma a tus hermanos. Después que pase lo que estás viviendo, ve y afirma a tus hermanos. Ve y afirma la fe de ellos para que ellos permanezcan fieles a mí. Para que ellos en medio de su proceso no se desvíen. Para que ellos en medio de su proceso se mantengan allí agarrados de mí. Eso es lo que nos manda hacer el Señor. Y voy a contarle parte de lo que pueda yo estar viviendo en estos momentos. Estuvimos de proceso, por eso fue el dicho que dije anteriormente, que yo le dije, Señor, perdóname. Cuando no ando presa, me andan buscando. Se me enfermó la niña pequeña, se me enfermó la mayor, me enfermé yo. Si usted me ve las manos mías, no me cabe más una aguja en las manos. No me cabe más una aguja. Me pusieron 14 inyecciones y creo que me colocaron como 20. Las venas las tengo, bueno, pues. En medio de esos procesos, de esa circunstancia, yo decía, Dios mío, y ahora las niñas. Muchas veces nosotros no nos preocupamos por nosotros, pero sí por los hijos, porque vemos la circunstancia de que nada les calma un dolor, porque vemos la circunstancia de que nada los alivia. ¿A cuánto les ha pasado? Y he estado viviendo ese proceso, pero agarrada de la mano del Señor. Porque yo les dije el viernes que en medio de este proceso yo pude ver y reconocer que yo sin Dios no soy nada, iglesia. Nosotros sin el Señor no somos absolutamente nadie. Yo decía, Dios mío, ¿dónde estuviera yo si no te tuviera a ti, Señor? A mi esposo le dijeron, tu casa va a ser estremecida, pero después va a venir bonanza. Y mi esposo, cuando me dijo esas palabras, yo me agarro de que viene la bonanza. El proceso ya lo estamos viviendo, ya la bonanza viene. Yo le creo a Dios. Y en medio de esa circunstancia, salimos de la niña, la operaron. A ella le diagnosticaron una escoliosis. Creo que así se dice. Una escoliosis. A la pequeña. A la grande me sacó un problema en el riñón. Ella tiene 3 riñones, 2 en el lado derecho y 1 en el izquierdo. Pero uno de esos riñones estaba mal, tenía muchos cálculos, estaba afectado. Y la doctora cuando me coloca a ver, mira esto, ella me dice, mira, esto es cálculo, esto es cálculo, esto es cálculo, esto es cálculo, muchos cálculos. Pero mira este está grande. Mis ojos lo vieron. Mis ojos lo vieron. Tiene más de 1 centímetro. Las palabras de ella fueron, eso ya no sale más de ahí, esto es operación. Y yo por dentro revocando, cae a tierra. El diagnóstico es el diagnóstico que Dios decida, dije yo. El diagnóstico es lo que Dios decida para mis hijas. Y empezó esto, en esa semana que me enfermé, creo que duré casi 2 semanas, mi esposo dijo 3 días. Pasa que en esos días mi esposo no estaba mucho en casa porque estaba haciendo otras cosas para el Señor. Y
me enfermé de los riñones también. Si usted me pregunta cómo me siento yo, mi ánimo está al 100%, como dice por ahí y hoy me amanecí al 100%, pero mi cuerpecito me duele, si usted me pregunta. Y no pude ir al médico porque mi condición no podía. Estuve muy mala. Usted puede decir, hermana, ¿será? Sí, que hasta para el baño tenían que llevarme, que yo no podía ni caminar ni hablar, no podía. Y ahí está mi hermana. Yo lo que hacía era, cuando venían esos momentos fuertes, colocaba adoración y colocaba a mis hijas y yo decía, adoren a Dios. Mi hermana orando por un lado, mi mamá por el otro, y cuando llegaba el liceo igualitamente orando, y eso era lo único que yo hacía, y por eso yo te puedo decir que yo sin el Señor no soy nada. Y en ese proceso dice mi mamá, no podemos esperar más con Camila, si yo me voy y cuando esté mejor te vais vos después. Mi mamá está allá con mi hija, y le han hecho estudios, exámenes, y efectivamente tiene los 3 riñones. Le hicieron una prueba que cuesta dinero, pero el Señor ha proveído. Ha proveído con personas porque no nos han cobrado nada, hermano. Y se la hicieron. Se la hicieron. Una persona por ahí me dijo hoy, ay, pero es que ustedes tienen ventaja porque ustedes conocen gente. Y dice mi esposo, no conocemos gente, conocemos al Señor, que Él nos da la victoria, que Él nos provee, que Él nos conecta con las personas adecuadas para que nosotros estemos bien, nosotros sus hijos estemos bien. Y esas fueron las palabras de mi esposo. Y yo le dije, no conocemos personas, conocemos a Dios. Conocemos al Dios de lo imposible. Y mi mamá me llama y me dice, Carla, los exámenes salieron todo bien, los riñones están funcionando, las vías están funcionando, todo está bien, solamente falta, no está tan grave como dijo la doctora, me dijo mi mamá. Y yo le dije, mami, para nosotros los seres humanos y para nuestra vista es más fácil decir que el médico se equivocó que darle la gloria a Dios. Pero yo sé que Dios fue el que hizo el milagro porque mi mamá me dijo que el cálculo grande que tenía ya no lo tiene. Que los cálculos están así, chiquititos, que con tratamiento se pueden quitar. Pero yo creo que Dios va a desaparecer todo eso. Yo creo que Dios va a desaparecer todo eso. Y yo le dije, para nosotros es más fácil decir que el médico se equivocó. No, esa doctora no sabe. ¿Cómo me va a decir eso? No, yo creo que Dios puede hacer milagros. Yo creo que mi Dios puede hacer todo de nuevo. Dijo una hermana, ella no quiere dejar para nadie. Gloria a Dios, fue privilegiada porque tiene 3 riñones. Tiene 3 riñones. Y si están funcionando bien, gloria a Dios, aleluya. Si no le afectan nada, gloria a Dios, aleluya. Aunque podamos ver, pero eso sí, hermano, así pasa. Y si Dios permite, mañana voy a viajar con la chiquita porque ya me consiguieron la cita con el traumatólogo para ver su problema de columna y yo sé que Dios va a hacer la obra igualmente. Dios va a hacer la obra igualmente porque a ese Dios es al que nosotros servimos. A ese Dios es al que nosotros, amada iglesia, creemos, el Dios de lo imposible. Y va a seguir proveyendo. Aunque si yo le digo sinceramente, no llevo ni $100 gastados. No llevo ni $100 gastados, hermano. Porque Dios ha puesto las conexiones. Amén. Dígale al que está a su lado, cuando tiene fe en el Señor, dígale, cuando tiene fe en el Señor, Dios te conecta con personas correctas. Amén. Amén o no amén. Entonces, cuando el Señor en esta parte nos manda, ve y confirma la fe de tus hermanos. Yo te puedo decir hoy de parte de Dios que el problema que tú puedas estar viviendo, Dios te va a sacar de allí. Porque Dios me ha sacado a mí. Yo creo que si Dios me sanó a mis hijas, si Dios me sanó a mí, Dios te va a sacar del problema que tú estás viviendo. Pero tú tienes que creerlo. Los testimonios se cuentan para que la fe de la iglesia crezca. Yo creo en ese Dios poderoso. Levante la mano los que estén viviendo proceso, circunstancia con su familia. Pues yo te digo de parte de Dios que Dios está contigo, que Dios te va a ayudar, que Dios te va a proveer, que Dios te va a sustentar y que Dios te va a colocar con las personas correctas.
para ayudarte, para bendecirte. Podemos estar llorando, podemos estar afligidos porque en medio de las pruebas eso llega. Pero no se vale quedarse tirado, no se vale levantar, creer que Dios puede hacer todo de nuevo, hermano. Creer que Dios puede hacer todo de nuevo. Yo lloré mucho, me afligí mucho, pero mi fe nunca menguó. Aunque veía las circunstancias que veía, un diagnóstico tras otro diagnóstico, después Dios mío, yo nunca le dije, Señor, ¿hasta cuándo voy a vivir yo este proceso? No. Siempre he dicho, el proceso se acepta, se vive y se pasa. Si usted no acepta el proceso que usted está viviendo, usted toda la vida va a vivir con ese proceso. No nos tiremos de religiosos, que el médico me dijo y yo eso lo revoco y lo echo por tierra. No, tú aceptas lo que el médico te dice, pero tú tienes que luchar para que Dios haga el milagro. Porque si tú no aceptas lo que está pasando, la realidad que puedas estar viviendo, entonces la verdad tampoco se va a hacer posible. Y la realidad es que puedas tener un diagnóstico malo, pero la verdad es que Cristo sana, la verdad es que Cristo restaura, la verdad es que Cristo está del lado tuyo como poderoso gigante. Esa es la verdad tuya, esa es la verdad que dice la palabra del Señor. Esa es esta verdad. La realidad del mundo es una cosa, pero la verdad de Cristo es la que yo creo. La verdad de Cristo es la que yo creo. La verdad de Cristo es la que yo proclamo. La verdad de Cristo es la que yo declaro. Esa es la verdad. Y por esa verdad yo vivo. No lo entendiste. Por esa verdad yo vivo. No, usted diga, yo también vivo por esa verdad. Por esa verdad nosotros vivimos. Y por esa verdad estamos donde estamos. Hay una palabra que dice, hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios. Si yo no hubiese creído en la bondad del Señor desde hace rato, hubiese desmayado, hermano. Si yo no creyese en la bondad del Señor, quizás dónde estuviera yo. Pero no he flaqueado en mi fe. Me he sentido afligida, angustiada, porque ¿quién no se siente angustiado cuando estás pasando por un proceso de enfermedad? El que esté libre de pecado, tíreme la primera piedra. Pero todos pasamos por eso. Todos pasamos por eso. Pero diga, mi verdad es Cristo. Vamos, diga, mi verdad es Cristo. Él no te ha abandonado. Aunque no lo escuches, aunque no veas la respuesta, Dios no te ha abandonado. Dios está allí. Dios está allí. Debes de creer, aferrarte. Señor, no sé en qué momento, pero va a llegar la respuesta. Señor, no lo veo, pero tú lo vas a hacer. Y eso es lo que tú tienes que vivir proclamando. Amén. Vamos a estar leyendo 2 Corintios 4, 16 al 18. Dice, por tanto, no desmayamos antes. Leo de nuevo. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Lo que importa es lo que está dentro, que es el Espíritu Santo de Dios que te mantiene avivado, que te mantiene encendido, que te mantiene creyendo en el Señor. Les dije anteriormente, si usted me pregunta cómo estoy, el ánimo al 100%, pero mi cuerpo, este cuerpo, ay, Dios mío. Pero el hombre interior en mi vida se va renovando de día en día. Y aunque sienta lo que sienta, no importa, yo glorifico el nombre del Señor. Y aunque sienta lo que pueda sentir en mi cuerpo, siempre voy a estar aquí sirviéndole al Señor cuando el Señor me llame. Cuando el Señor me llame. El pastor me llamaba hoy. ¿Cómo se siente hoy, hija? ¿Ya está lista? ¿Sí se siente? Yo, ya estoy lista, pastor, al 100, le dije yo así. Ya estoy lista. La semana pasada, sí le digo sinceramente, ay, no me quería levantar. Por eso una hermana me dijo, sacúdase el polvo. Yo quiero que usted se levante, usted comienza a sacudir. Vamos, levántese, levántese. Y usted sacúdase el polvo.
La hermana me dijo, no se sacude el polvo dentro de su casa, salga para afuera. Y usted se va a salir de esa silla, agarre un lado y usted va a decir, yo me sacudo del problema, de la circunstancia, de lo que pueda estar viviendo, del proceso de enfermedad, del proceso económico, del proceso en el matrimonio. Yo me sacudo. Porque la gloria del Señor, la gloria postrera será mayor que la primera. Lo que estás viviendo no se compara a lo que va Dios a hacer contigo. Lo que estás viviendo no se compara a lo que Dios va a manifestar en tu vida. Pero tienes que creerlo. No venirás y sí, será. No será, no es. Dios lo va a hacer. Aleluya. Quiero terminar con esto. Primera de Pedro 1:7 dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. ¿Cuál prueba estás viviendo? Esa prueba va a demostrar que tu fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. La prueba que tú estás viviendo será de alabanza el día del Señor. El día que el Señor sea manifestado será de alabanza, será de gloria, porque ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, sino habrá gozo, habrá victoria, habrá bendiciones a tu vida. Amén. Vamos a levantarnos y vamos a darle gracias al Señor. Amén.